ser el camino que recorre. Como les decía, puede haber dos condiciones o dos estadios, digamos, ¿no? Uno, que puede ser a través del torrente sanguíneo que llegue a este nivel de las meninges. Generalmente, ¿en qué pacientes ocurre? Pacientes que estén sépticos, ¿ya? O pacientes que tengan, aunque no estén ya instaurados su sepsis, estén iniciando con una sepsis. Generalmente esto se va a ver en pacientes inmunodeprimidos donde instauran una sepsis mucho más rápida, ¿ya? Por continuidad, ¿qué puede haber por continuidad? ¿Qué órganos o qué partes de nuestro organismo pueden estar afectados para que por continuidad igual exista esta invasión de microorganismos? Algo que nosotros ya hemos llevado y que yo les he mencionado que como complicaciones podían producir. ¿Recuerdan qué patología? Otitis. Una otitis media aguda, ¿cierto? Una otitis media aguda supurada, que no esté bien tratado, que sea por un germen muy agresivo, por continuidad puede producir una meningitis. ¿Qué otras patologías? ¿Qué otras patologías que por continuidad Laringitis, creo que. La laringitis. Laringitis no tanto. La meningitis sí. Una sinusitis. La sinusitis también, ya. Por continuidad, ¿qué otras patologías? Infecciones de piel, ya. Las celulitis prioritarias, la mastoiditis pueden producir igual meningitis si no se tratan a tiempo, ¿ya? Entonces, por continuidad y por la vía hematógena pueden ingresar esos microorganismos, y vamos a ver cuáles son, y llegar tanto a la parte de las meninges, a veces atravesar directamente y provocar una encefalitis o una meningoencefalitis, ¿ya? Generalmente las encefalitis vamos a ver que son más producidas por virus que por bacterias, pero igual están condicionados igual con este mismo método fisiopatológico. ¿Okay? Entonces, en relación a la etiología, estos microorganismos que les menciono pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. De manera macro, son estos 4 grupos de microorganismos que pueden producir una meningitis. Ahora sí, los vamos a ir desarrollando de acuerdo a la edad que tiene el paciente. En pediatría siempre les he mencionado que por grupo etario los gérmenes predominan en ciertos grupos y son ausentes en otros. Entonces, en relación a las bacterias, si bien en frecuencia los virus, las meningoencefalitis por causa viral son las más frecuentes, las más benignas y muchas veces pasan desapercibidas. Las que más causan letalidad, es decir, muerte, son las bacterias, las meningoencefalitis bacterianas. Son más o menos como el 40% de todo el total de la prevalencia de los pacientes. Pero estas bacterias son las que más, de acuerdo a la edad, son las que producen esta patología, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar primero con las bacterias. En los recién nacidos o menores y menores de 3 meses, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes? Escherichia coli está la Escherichia coli, pero antes de esa está una que es la Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes. Está esa, y también está el Streptococcus agalactiae, que ya lo habíamos visto. Por frecuencia, esas son las más frecuentes en este grupo etario. A medida que vamos avanzando de 3 meses a 2 años, se mantienen todavía la Escherichia coli,
Está el Streptococcus agalactiae, la Escherichia coli, pero acá ya surge el Streptococcus pneumoniae. Y el Streptococcus meningitis o el meningococo. Y en los mayores, de 2 años a ya hasta 5 años, los gérmenes más frecuentes son los Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus meningitis. Y acá igual el Anopheles influenzae tipo B. Aunque esta ha disminuido, sobre todo por la vacunación. La vacuna. Los gérmenes más frecuentes bacterianos en relación a la meningitis en pediatría. Recién nacidos son niños menores de 3 meses, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae. De 3 meses hasta 2 años se mantiene el Streptococcus agalactiae. La Escherichia coli, pero se adiciona el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, ¿no? Y el Anopheles influenzae tipo B. Si bien esta última, sobre todo, ha disminuido en frecuencia por el uso de la vacunación, pero aún vemos casos. Y en los niños mayores de 2 años hasta 5 años, preescolares, está el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Y la Anopheles influenzae, pero ya en mínima prevalencia, ¿no? Menos prevalencia. Esto es en relación a bacterias. Es muy importante que se vayan memorizando para nosotros ver la parte del tratamiento, que es precisamente, vamos a ver el antibiograma o los antibióticos que vamos a poder utilizar de acuerdo a los gérmenes más frecuentes. Hay gérmenes mucho más menos frecuentes y hay otros gérmenes que pueden haber igual, bacterianos, pero los más frecuentes son estos. En relación a los virus, más que por edad, les voy a dar los que son más frecuentes, que son los enterovirus, herpes virus, sobre todo el tipo 2, citomegalovirus, el virus de la varicela, acá en los enterovirus pueden ser de la parotiditis, y otros virus. Estos son los virus más frecuentes que pueden estar a cualquier tipo de edad. Obviamente en los recién nacidos es más frecuente los enterovirus y los citomegalovirus. Ya niñitos más grandes, virus, todos pueden haber, pero más frecuente es el virus, el herpes virus tipo 2 o el virus de la varicela. Estos son los virus más frecuentes. ¿Okay? Después están también los hongos, que son el tercer, digamos, germen, que es el grupo de germen que está frecuente, que está Cryptococcus. El
más importante es el criptosporidis. Sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, pacientes que estén con VIH, con TB, ¿ya? Y los parásitos. Criptosporidis. Estos son los gérmenes más frecuentes, ¿ya? Entonces, ahora, en relación a los factores de riesgo, sabemos cómo podemos producir esa inflamación tanto en el encéfalo como en las meninges, cómo transcurre estos microorganismos a través ya sea el torrente sanguíneo o la parte de continuidad. Y vamos a ver ahora cuáles son esos factores de riesgo que hacen que nuestro paciente sea mucho más susceptible para poder desarrollar una meningitis. Monocitógenas. Streptococo agalactiae. ¿En parásitos qué? Los parásitos más frecuentes pueden ser los que están relacionados con la sífilis, parásitos generalmente la etiología más frecuente puede estar relacionado con treponema pálido, ya. Pero en la parte de pediatría no estamos tan expuestos a eso. Quienes se exponen más son los adultos, generalmente ancianos o adultos jóvenes, ya. Por eso es que no les he puesto acá cuáles son los que más frecuentes. En pediatría lo más frecuente, incluso ni siquiera los hongos, es bacterias y virus. Los hongos solo en casos especiales, como les dije, pacientes inmunodeprimidos o pacientes con una condición que predisponga a una inmunosupresión, ¿ya? Es decir, por ejemplo, pacientes con cáncer que estén recibiendo inmunosupresores, entonces a esos sí, predisponentes. Pero los más frecuentes son virus y bacterias, por eso enfaticé más en esos gérmenes, ¿okay? Entonces, ahora, en relación a los factores de riesgo que hacen que esa fisiopatología que vimos de continuidad y invasión hematógena lo hace más predisponente, va a ser en pacientes que sean inmunodeprimidos, ¿no? Otro paciente, factor de riesgo, la edad. Generalmente las edades extremas son las de riesgo, es decir, niños muy pequeños o ancianos. En este caso, nosotros nos interesa sobre todo los niños menores de 1 año. Otro factor de riesgo, una inmunización incompleta. Si vimos en la etiología, hay como 3 de los gérmenes más frecuentes se pueden prevenir con la vacuna. Lo que hasta ahora no hemos logrado, digamos, introducir ha sido la vacuna de la meningococo, que aún no la tenemos como esquema en realidad. Una esquema incompleta, los pacientes desnutridos, y los pacientes que tengan comorbilidad. ¿Qué significa eso? Que tengan alguna patología, por ejemplo, los pacientes portadores de válvula, ¿ya? Los pacientes que ya tengan una microcefalia, una macrocefalia o una hidrocefalia ya de base, desde el nacimiento. Entonces los pacientes son mucho más predisponentes para que puedan realizar meningitis o encefalitis. Entonces estos son los factores de riesgo. Ahora vamos al cuadro clínico. En estos pacientes con todas sus predisposiciones, una vez que se llegue a desarrollar la meningitis, vamos a tener cuadro clínico igual en relación a la edad. ¿Ya? Generalmente
generalmente vamos a ver en niños menores de 1 año y los niños mayores de 1 año, para hacerlo más didáctico esta parte. ¿Cuál es la triada clásica de la meningitis? Rigidez de nuca, cefalea y fiebre, ¿cierto? Pero estas 3 condiciones muchas veces no se presentan en nuestros pacientes, sobre todo en esos niños menores de 1 año. ¿Por qué no hay rigidez de nuca en niños menores de 1 año? ¿Qué pasa? ¿Qué condición tienen que no tienen ese signo? Todavía no están desarrollados todos los músculos. No tanto los músculos, es parte del desarrollo, pero del desarrollo neurológico. Aún son inmaduros esos niños. Por lo tanto, no vamos a encontrar niños menores de 1 año. No hay rigidez de nuca, no hay signo de Kerlin, no hay signo de brucilla. ¿Okay? No hay signos meningios en realidad. Lo que van a ver son signos de sepsis, signos inespecíficos. Pero en este caso, ¿se acuerdan cuando yo les decía, cuando hay infección urinaria, cuando hay signos así más de sepsis, lo fundamental es la fiebre, ¿cierto? Pero acá no. Acá, ¿qué puede haber en niños menores de 1 año? Algo que recién hemos avanzado y que les decía que es uno de los criterios. Son las convulsiones. La mayoría de los pacientes pequeñitos nos llega con convulsiones. Pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer esa diferencia clínica. Si es una convulsión febril o es una meningitis. ¿Ya? Entonces el cuadro clínico complementario es donde nos va a definir qué es. ¿Okay? Por eso esos 4 criterios que les decía, el diagnóstico de convulsión febril, todos los 4 los tiene que cumplir el paciente. Si no lo cumple, ya tienen que pensar en una meningitis. ¿Ya? Porque inicialmente puede presentar convulsiones. ¿Qué otra cosa puede haber? Porque a diferencia de estos niños mayores de 1 año, les cuento que las convulsiones ya son más tardías, son ya cuando están complicados y no se inician, el cual médico no inicia con convulsiones en los niños mayores. ¿Qué más puede haber acá? Convulsiones. ¿Qué más? Letargia. Puede haber letargia. ¿Algo más? ¿Qué siempre hay en los niños cuando les digo que están sépticos? Rechazo a la alimentación, vómitos, fiebre, hay vómitos. Pero acá pasa algo muy importante con la fiebre. Generalmente hay distermias. ¿Qué significa eso? Que puede haber fiebre, pero también puede haber hipotermia. ¿Ya? Esa diferencia va a haber en relación a los de mayores de 1 año. Distermias. Significa que puede haber fiebre o hipotermia. Algo muy importante que también nos puede presentar este paciente, que a veces ni siquiera sabemos por qué está haciendo. ¿Qué puede ser? Exactamente. Cuando a un bebé le duele algo, por ejemplo la cefalea, puede ser como expresada por irritabilidad, porque el niño menor de 1 año, recuerden que no habla. Entonces no hay como nos señales, ni siquiera todavía a veces localiza las partes de su cuerpo. Entonces, lo único que hace es irritabilidad. Por eso convulsiones, irritabilidad, letargia y rechazo a la alimentación son los síntomas principales, signos y síntomas principales para nosotros sospechar en la meningitis. Ya cuando estén con presencia de distemia, sobre todo en los recién nacidos o menores de 3 meses, piensen en una meningitis. Y ya tienen que ir pensando en hacer una función lumbar, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué pasa en los niños mayores de 1 año? Ya esos niños muchas veces caminan, ya localizan su dolor, entonces ahí sí puede haber esos signos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, a veces es fiebre y cefalea, es muchas veces nuestra carta de presentación. Inician así. ¿Qué puede haber asociado a eso? Obviamente vómitos. ¿Y cómo deben ser esos vómitos? ¿Cuál es la característica principal de esos
explosivos, ¿cierto? A diferencia de otras patologías que pueden ser precedidos de náuseas o simplemente a vómitos infrecuentes, ¿no? Vómitos explosivos. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber acá? Cefalea, vómitos, fiebre. Acá también ya hay... Irritabilidad. ¿Cómo? Irritabilidad. También hay irritabilidad, pero estos niños ya toleran mejor lo que es el dolor. Por eso muchas veces la fiebre, como les digo, es lo más característico. Puede haber convulsiones, pero en unas etapas más tardías. Aquí se va a asociar todo lo que son los signos benignos. Sobre todo en los niños mayores de 2 años, que son donde ya se puede explorar con mayor certeza estos signos benignos. ¿Cuáles van a ser estos signos benignos? 1, rigidez de núcleo. ¿Cómo se explora la rigidez de núcleo? ¿Cómo Con el tiene que estar el signo paciente? de cúbito dorsal. De cúbito supino, ¿qué más? Tiene que los signos, signo de Kerni y signo No, de el Rus. signo de rigidez de núcleo. ¿Cómo se explora? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, paciente de cúbito dorsal se tiene que intentar poner la mano detrás de la nuca y suspenderlo hacia arriba. Paciente en completa extensión, ¿cierto? Sí, Los pies no pueden estar doblados porque nos puede dar un falso positivo. Totalmente extendidos, solo los miembros inferiores y los superiores también. Se hace una elevación de lo que es la cabeza para hacer una flexión de mentón hacia el tórax. ¿Y eso qué debe provocar si es positivo? Dolor. No se confundan con el que rigidez de nuca solo es acá arriba, y eso provoca dolor. Puede provocar dolor tanto en la cabeza como también en lo que es la columna. Ya. Entonces, si es positivo, va a haber dolor. Luego, el otro signo está el signo de Kerner. ¿Cómo es el signo de Kerner? ¿Qué hacemos? Igual, nuestro paciente, igual acostado, elevamos una de las extremidades. ¿Y cuál es la respuesta para que sea positivo? Dolor o flexión de la contralateral, ¿cierto? O flexión incluso de la nuca. Entonces, ese es cuando es positivo. Y en el último está el signo de Bruce. ¿Cómo se evalúa el Brudzinski? Entonces ustedes dicen, igual paciente totalmente extendido, se eleva la cabeza y la reacción debe ser la contracción de ambos miembros, ambas rodillas y incluso lo que es la pelvis, ¿no? Entonces, si hay esa contracción, es decir, es como una respuesta antártica para que no provoque el dolor. Entonces, si realiza eso el paciente, es positivo. Estamos claros en esto, ¿no? Porque el examen físico es lo fundamental más el cuadro clínico. Porque muchas veces nosotros simplemente lo tenemos eso, pero se nos olvida por completo realizar esto simplemente. Tenemos que explorar. Si se dan cuenta, no requiere mucha destreza para hacerlo, solamente saber cuándo es positivo, cómo hacerlo y cuándo es positivo. Sobre todo esto va a ser en niños mayores de 2 años o escolares. Ahora, algún otro, ya como último, ya en etapas tardías, puede haber también convulsiones. Pero acá, ¿cómo deben ser las convulsiones? Para que nosotros estemos pensando más algo benigno y no de repente una convulsión febril, porque nos puede llegar a decir. ¿Qué puede haber? Generalmente la describen las convulsiones como focalizadas, más que generalizadas. Ya sea miembros superiores o solamente miembros inferiores, pero o simplemente a veces el chupeteo, la mirada
fija en el caso de los recién nacidos, pero generalmente convulsiones focalizadas, sí o sí hay que pensar una meningitis o una encefalitis. Bien. Hasta acá estamos claros, tenemos ya nuestros pacientes que son de riesgo, que tenemos que pensar, el cuadro clínico que ya tenemos que determinar de acuerdo a la edad, y ahora vamos con lo último, que son los laboratorios, para poder hacer nuestro diagnóstico. Porque a diferencia de las otras patologías, no es suficiente el cuadro clínico para nosotros mencionar o definir que ese paciente esté con meningitis. Entonces, sí o sí acá necesitamos de un estudio complementario y tenemos que hacer un procedimiento, que es la punción lumbar. Todo paciente que nosotros estemos en sospecha de meningitis, hacemos la punción lumbar. Y en la punción lumbar, ¿qué vamos a obtener? ¿Eso sería el examen físico? No, es el diagnóstico. Obviamente el diagnóstico es el cuadro clínico más procedimientos que son los complementarios, ¿no? Los laboratorios. ¿Qué obtenemos con la punción lumbar? Una muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Ese líquido cefalorraquídeo va a tener dos procedimientos, o se va a estudiar de dos formas. Uno, ese líquido cefalorraquídeo vamos a enviar a cultivo, pero tenemos la desventaja que ese cultivo, recuerden que por otros cultivos que ya hemos mencionado, dura como mínimo 3 días para tener un resultado. Así que no nos sirve de mucho en el momento, ¿no? Porque estas meningitis, si están con alta sospecha, se inicia inmediatamente el antibiótico. Y lo otro es PCR, que no lo hacemos de forma habitual, pero sí se puede hacer, pero no la PCR de la proteína selectiva, sino en la reacción de cadena de polimerasa, que es para la detección de partes de los gérmenes, ya sean virus o bacterias. Es para identificar realmente el virus. ¿Ya? Y el otro estudio es el citoquímico. Esto sí lo vamos a obtener casi inmediato. 15-20 minutos ya vamos a tener el resultado de ese citoquímico. Y ese es el que nos interesa, que ustedes sepan diferenciar entre una viral y una bacteriana, que es lo que vamos a ver ahora. Obviamente acá, en relación a los laboratorios, esto es lo principal, es como el gol estándar, ¿no? Pero, oye, si nosotros estamos sospechando de una bacteriana, tenemos que seguir los demás laboratorios. ¿Cuáles serían? Hemograma, PCR, recuento de plaquetas, todo lo que son reactantes de fase aguda, ¿no? Hemograma, PCR, recuento de plaquetas, hay que seguir acá, glucosa, ionograma, hemocultivo, y lo demás obviamente de acuerdo a la posible causa o complicación que tenga el paciente. Pero lo básico es... ¿Por qué glucosa, doctora? La glucosa generalmente en el líquido cefalorraquídeo lo vamos a llegar a determinar a través de citoquímica y tenemos que hacer más o menos una comparación con la glucosa sérica, es decir, la de sangre. ¿Ya? Pero por lo menos para saber si de repente si está la glucosa elevada en líquido cefalorraquídeo, tal vez sea un paciente diabético o algo, entonces tenemos que hacer esa comparación, por eso se pide. ¿Okay? Y aparte que también acuérdense que en las convulsiones, si es un paciente que está convulsionando, también puede ser por hipotisemia, entonces también nos ayuda a determinar eso, por eso se pide la glucosa. ¿Ya? El paciente. Entonces, si ven hasta acá, no he pedido ninguna neuroimagen, es decir, no he pedido ni tomografía, ni resonancia, nada de eso, solamente laboratorio, cuadro clínico, laboratorio y la función lumbar, que es el gol estándar. Entonces, ¿qué vamos a ver en el citoquímico? ¿Qué es realmente lo que nos va en ese momento dar información y nos va a servir para hacer diagnóstico? Ahí nosotros tenemos que aprender
4 aspectos fundamentales. Claro, el químico abarca más cosas, pero hay 4 aspectos muy fundamentales que tenemos que saber la diferencia. Tanto en el viral como el bacteriano. Lo primero, voy a poner acá bacteriano, viral, acá lo normal y acá lo que vamos a ver. Lo primero, las células. ¿Cuánto es lo normal de células en el líquido cefalorraquídeo? Antes de ir al citoquímico, el aspecto, que eso sí lo podemos visualizar en el momento que hacemos la función lumbar. ¿Cómo es lo normal? ¿Qué aspecto tiene de líquido cefalorraquídeo? Cristalino o agua de roca, que dicen, ¿no? Eso es generalmente color de agua de roca, cristalino. Y el bacteriano, turbio, opalescente. Y en el viral, es claro, generalmente no hay modificación, ¿no? Ya. En relación a la celularidad, ¿cuánto sería lo normal? Puede haber contagio de 0 a 5 células por milímetro cúbico. Eso puede ser lo normal que puede haber, ¿ya? De 0 a 5 células por milímetro cúbico. Pero en el caso de la bacteriana, ¿cuánto se convierte esa cantidad de células? ¿Por arriba de cuánto? ¿De cuánto? De 1000, generalmente. ¿Ya? Mayor a 1000 células por milímetro cúbico. Y en la viral, generalmente hablamos de 100, es decir, mayor a 100 células por milímetro cúbico. Hasta 600, 500 células, 700 puede ser 100. Pero de mayor a 1000 ya estamos hablando con mayor, o sea, casi segura de una bacteria. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta, aparte de las células, es el predominio. ¿Qué tipo de células? Predominio celular. ¿Cuántos tipos de células conocemos? ¿O qué tipos de celularidad? Están los polimorfos y los mononucleares, ¿cierto? Entonces, acá generalmente no hay un predominio específico, generalmente en 0 lo llegan a recortar, porque si ven es una mínima cantidad. ¿Okay? Pero en la bacteriana, ¿cuál predomina? ¿Cuál creen que predomina? Los polimorfonucleares son los que predominan. Ya. Eso siempre que vean polimorfonucleares, piensen en algo más bacteriano. Y cuando hay mononucleares, en algo viral. Pasa lo mismo cuando hay moco fecal, en los coproparasitológicos. Pasa lo mismo en el examen general de orina, que también lo reportan. Entonces, el tipo de celularidad es como en el hemograma, segmentados y linfocitos. Lo mismo más o menos en esta celularidad. ¿Okay? Entonces, hay más predominio de polimorfonucleares. Y aquí en la viral, entonces, el predominio es de mononucleares. Esto es polimorfonucleares. ¿Ya? Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta, aparte de esto, es la glucosa. ¿Cuánto es lo normal de la glucosa en líquido cefalorraquídeo? ¿Recuerdan? ¿No? De 50 a 80 miligramos por decilitro. Eso es lo normal.
Pero ¿qué pasa en la bacteriana? ¿Aumenta, disminuye? ¿Por qué disminuye? Exactamente, consumen glucosa. ¿Ya? Entonces acá va a haber una disminución. ¿Y cómo va a estar en la viral? Normal. Normal, no hay una modificación. Luego están también el otro aspecto que son las proteínas. ¿Cuánto es lo normal de las proteínas? Es de 40 a 60 igual, miligramos por decilitro. ¿Y qué va a pasar acá en las bacterianas? ¿Aumenta, disminuye o está normal? Aumenta. ¿Por qué? Las proteínas generalmente se forman igual a través de los desechos de las bacterias o de la inflamación o de las células. Entonces por eso aumentan. ¿Ya? Están elevadas. Y acá en la viral, normal o levemente aumentadas, pero generalmente están normal. Esos son los 4 o 5 aspectos más importantes que debemos tomar en cuenta en un examen citoquímico en el momento de llegar a ver. Con esto ustedes ya van a tener una idea de la etiología. ¿Es viral o es bacteriano? ¿Para qué nos sirve esto? Obviamente para nosotros realizar el tratamiento. Ahora, ¿pero cuáles son las contraindicaciones de hacer una punción lumbar? Porque lamentablemente todos los pacientes no lo podemos hacer. ¿Cuáles serían esas contraindicaciones? Cuando no haríamos una punción lumbar, aunque estemos sospechando meningitis. Primero, paciente que está convulsionando. Si está convulsionando, obviamente no podemos hacer, porque podemos empeorar el cuadro. ¿No? Esas serían las contraindicaciones. Otro, paciente que nosotros estemos sospechando en hipertensión endocraneal, tampoco podemos hacer. Podemos deslavar a ese paciente. Peor igual, lo mandamos a coma. Peor. Entonces, otro aspecto, paciente que estemos igual pensando en edema cerebral, tampoco podemos hacer. Entonces, para eso nosotros generalmente son a veces pacientes, este tipo de contraindicaciones generalmente son pacientes que están ya en etapa avanzada de esa infección, o pacientes que tengan alguna otra complicación, por ejemplo pacientes que estén en terapia y que estén haciendo meningitis por alguna septicemia y que estén con estas condiciones. ¿Ya? Pero en estos pacientes que lo más frecuente, los que nos llegan a nosotros, generalmente ya llegan con el cuadro clínico que les mencioné, pero sin muchas condiciones y generalmente son etapas tempranas. 2 o 3 días de evolución, o a veces simplemente el primer día, y nos estamos escuchando y ya tenemos que realizar la punción lumbar. Ya. ¿Cuándo indicamos una tomografía? Que ese es otro de los aspectos. ¿Cuándo indicamos una tomografía? Porque a veces sospecha de meningitis, lo primero que indicamos, la tomografía. Pero eso es lo menos que debemos hacer, a menos que realmente lo requieran. Cuando no podemos hacer una punción lumbar. Exactamente, cuando no podemos hacer una punción lumbar, entonces sí tengamos que ver qué es lo que hay. Signos de hipertensión, obviamente todo esto, ¿no? Y también en pacientes que sean portadores de válvula o que tengan convulsiones focalizadas, que también estemos pensando tal vez que esté asociado a algún tumor o algún tipo de alteración a nivel cerebral. Entonces, en esos pacientes sí está indicado hacer la tomografía una vez que los estabilicemos. Bien. Ok, ahora nos vamos al tratamiento. Tenemos nuestro ya diagnóstico y obviamente el tratamiento tendría que ser empírico, porque si se dan cuenta la función lumbar, sí, esa nos da líquidos cefalorraquídeos y todo, pero no nos muestra el germen específico, ¿cierto? Cuando tengamos el cultivo, que va a ser el tercer día, recién de repente ahí tengamos nuestro germen aislado. Entonces, por lo tanto, generalmente es un tratamiento empírico. Entonces, si dijimos,
voy a hacer como esquemita el tratamiento, ¿ya? Mencionamos primero que tenemos una causa bacteriana, ¿cierto? Una causa viral. Entonces, ¿qué utilizamos? Acá les voy a primero poner los medicamentos que vamos a utilizar en estas dos causas, en estas dos etiologías, con las dosis. Y ya después les voy a decir que utilizamos los esquemas de acuerdo al grupo etario. ¿Listo? Para que ya ustedes lo tengan más fácil. Acá le voy a poner música. Ya. En la bacteriana, los primeros antibióticos que vamos a utilizar va a ser la ampicilina, cefotaxima, ceftriaxona y vancomicina. Estos son los de primera línea que vamos a utilizar. Si se dan cuenta, los 4 medicamentos le dije que les mencioné acá, son endovenosos. Es decir, que ese paciente lo primero que tienen que hacer es internarse. No hay ninguna meningitis que se trate vía ambulatoria. ¿Ya? Entonces, tratamiento, cuando hagamos casos clínicos, la conducta a seguir es lo primero, internación. Después buscamos la causa, si es viral o bacteriana, pero se interna. Entonces, ¿cuánto es la dosis de ampicilina? Ya hemos llevado en meningitis, no, en neumonía, y creo que también ¿qué más hemos llevado? Neumonía, no creo. ¿Recuerdan? No. Acá nosotros los antibióticos manejamos dosis de sepsis y dosis meningias. ¿Han debido escuchar? Generalmente las dosis meningias que utilizamos son dosis altas. ¿Por qué? Porque tenemos esa barrera hematoencefálica que muchas veces dificulta que las concentraciones del medicamento sean las adecuadas. Por eso utilizamos dosis altas. Entonces, la dosis de sepsis de la meninge es de 100 a 150 miligramos por kilo dosis día. Pero acá, en la bacteriana, en la meningitis, es de 300 miligramos por kilo por día. La cefotaxima, recuerdan que igual les dije que era 150, de 100 a 150 miligramos kilo día. Acá igual es el doble, es 300 miligramos por kilo por día. Y en la ceftriaxona, recuerden, de 50 a 100, ¿no? Generalmente, y acá es 100 de entrada, dosis alta, 100 miligramos por kilo por día. Y la vancomicina, que no les había dado, es 60 miligramos por kilo por día. La ampicilina y la cefotaxima, si son recién nacidos, acá lo voy a colocar, en recién nacidos se da cada 8 horas. Estas dos. Si ya son mayores de un mes, ya se da cada 6 horas. La ceftriaxona puede ser cada 24 horas o 12 horas. Generalmente, como son dosis altas, le dan cada 12 horas. Y la vancomicina es cada 6. Eso es lo que hay que sabernos para poder manejar. Y más adelante ahora les voy a decir en qué grupo etario manejamos cada una de estas. ¿Ya? Pero recuerden, ampicilina, cefotaxima, ceftriaxona y vancomicina. Y esas son las dos. Ahora, en la viral, el tratamiento generalmente es sintomático. ¿En qué podemos utilizar algún antiviral? Generalmente cuando son de causa ya específica del herpes virus, ¿ya? O la varicela zoster. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos utilizar aciclovir a 10 miligramos por kilo, dosis cada 6 horas. Pero el tratamiento básicamente es sintomático. Si tiene fiebre, para la fiebre, si tiene, por ejemplo,
infecciones, un anticonvulsivante o algo más, ¿ya? Esto es en relación a los antibióticos. Aquí en la bacteriana también, la mayoría de la literatura menciona que las primeras 48 horas podemos utilizar la dexametasona como un antiinflamatorio, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la dosis de la dexametasona? No. La presentación es de 4 y 8 miligramos, ¿no? La dosis es 0,6 miligramos por kilo por día. Y esto puede ser cada 8 o cada 6 horas, dependiendo. ¿Cuál es el fundamento de la utilización de dexametasona en las meningitis? Las primeras 48 horas mencionan de que se utiliza sobre todo para disminuir la inflamación a este nivel tanto cerebral como meningio, y así de alguna forma adecuar o permeabilizar mayor la barrera hematoencefálica para el paso de las concentraciones de los antibióticos. Por eso que esa dexametasona solo es por 48 horas, 1 o 2 días, es lo máximo, no se utiliza por 3 o 4 días. ¿Y cuánto es el tiempo de utilización de los antibióticos? No. En el caso de las meningitis, como mínimo son 14 días. Una meningitis que esté confirmada son 14 a 21 días. ¿Acá? 14 a 21 días, dependiendo de la evolución del paciente. Pero mínimo un esquema es 14 días. Si viene la neumonía, la infección urinaria, yo les había dicho 7 días, ¿cierto? Pero en esas 14. Recuerden que aquí yo siempre lo comparo. En la meningitis todo es el doble. La dosis es el doble, el tiempo de uso del antibiótico el doble igual, ¿ya? Y también la letalidad es el doble en relación con las otras patologías, ¿ya? Por eso es importante saber todos estos aspectos. Por ejemplo, si a ustedes en provincia le llega un paciente que está con alta sospecha de meningitis, tiene como factor de riesgo, supongamos que sea un paciente de 10 meses, no tiene vacunas, apenas tiene la BCG, ni siquiera está haciendo fiebre, está haciendo hipotermias, ha convulsionado, y ustedes no tienen obviamente ahí condiciones para hacer una función lumbar. Con todos esos aspectos, ustedes ya están pensando en no una convulsión febril, sino en una meningitis. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Dice la hora de oro, que es lo que mencionamos tanto en sepsis como en meningitis. El diagnóstico y el tratamiento debe ser lo más precoz posible, es decir, no está mal, no está mal que ustedes le coloquen el antibiótico. Antes decían, no le coloque antibiótico hasta que no le hagamos la función local, pero hemos visto total desventaja en estos pacientes, porque por ejemplo de San José o de Robore son 6-7 horas. Esos niños a veces no llegan directamente a terapia, o a veces ya por tanta convulsión o por otro tipo de complicaciones hacen paro. Entonces, por eso hemos visto ahora el beneficio de colocar lo más precozmente el antibiótico. Por eso les estoy enfatizando acá en el tratamiento. Ustedes en su centro de salud tal vez no tengan ampicilina, pero sí van a tener cefotaxima o ceftriaxona. Entonces sí pueden colocarle, aunque sea una dosis de esos antibióticos, para poderlo enviar a su segundo o tercer nivel. Doctora, ¿Ya? pero combinada con la Dexa. Si tienen dexametasona también pueden colocarle la primera dosis. Es que ahorita, miren, por decirle, está más fácil conseguir una Dexa que todo lo que usted me dice. La cefotaxima está en todos los niveles, primero, segundo y tercer nivel. Y es el medicamento como que más frecuente, incluso hasta en las farmacias externas lo van a encontrar. Ya, tal vez no una comicina, una ampicilina, tal vez no, pero cefotaxima sí o sí o ceftriaxona lo van a encontrar. Entonces pueden utilizar. Ya, ahora si no tienen dexametasona no importa, pero coloquen el antibiótico, ¿ok? Ya, ahora vamos a ver ahora estos antibióticos. Ya sabemos cómo es la frecuencia de colocarles y por cuántos días el tratamiento debe durar. Que hay que ir igual recomendando la norma, ¿no? Entonces,
la edad del paciente. Estos 4 antibióticos. En Navidad, si ven, no hay mayor complicaciones, tratamiento sintomático, solo la ciclovir en un germen aislado o que tengamos una evolución muy tórpida, en eso caso. La bacteriana, si es un recién nacido o menor de 3 meses, ¿cómo debe ser la terapia de antibióticos? ¿Recuerdan? Que siempre yo le digo, todo menor de 3 meses es doble terapia. Siempre se utilizan 2 antibióticos. Porque si se dan cuenta en la etiología, son gérmenes tanto gram positivos como gram negativos, los que están predominando. Entonces hay que cubrir gram positivos y gram negativos. Entonces acá, ¿cuál combinamos nosotros? Generalmente ampicilina y cefotaxina. Ese va a ser nuestra primera línea para ese niño, ya sea recién nacido o menor de 3 meses. Ampi más cefotaxina. Las dos. ¿Ya? Esa misma dosis. Esa misma dosis. La dosis no cambia de acuerdo a la edad. ¿Ya? Sí puede haber casos especiales, por ejemplo, paciente que está haciendo falla renal, se dosifica de acuerdo a su filtración glomerular. O paciente que de repente sea prematuro, igual, digamos, ¿no? Pero en esos casos, o sea, de manera general estoy mencionando el paciente más frecuente, un lactante aparentemente sano que esté cursando con la meningitis. ¿Ya? Ahora, si no, de repente, esta es nuestra primera línea, nuestra segunda línea, pues, sería ceftriaxona más vancomicina. ¿Qué significa primera, segunda línea? Generalmente nuestra primera línea es con lo que iniciamos. De acuerdo a la evolución del paciente, vamos rotando. Si vemos que no responde, obviamente rotamos a nuestra segunda línea, que sería ceftriaxona y vancomicina, donde mayor a amplio espectro, ¿no? Ahora, en los niños ya mayores de 3 meses, hasta generalmente 2 años. Igual, si recuerdan la etiología, todavía están igual de frecuente, también está presente todavía el Escherichia coli, la gram negativo. Entonces acá también utilizamos todavía la doble terapia. Pero generalmente acá tratamos de empezar en los mayores de 3 meses con ceftriaxona más vancomicina. ¿Por qué comenzamos con esto? Generalmente porque es un niño ya expuesto, ya ha salido a la comunidad, entonces ya puede estar expuesto a la streptococcus pneumoniae, a la meningitis, entonces ya tenemos que hacer un abordaje mayor en relación con el virus. Ahora, ya en pacientes mayores a 2 años, dependiendo la gravedad del paciente, muchas veces ya podemos utilizar monoterapia. Utilizamos ya sea ceftriaxona, que es con el que comenzamos, o vancomicina. Ya. Nuestra primera elección ya va a ser ceftriaxona como monoterapia. Igual dosis alta, ¿no? A 100. No mejora, esperamos 24, 48 horas, rotamos a vancomicina. Ya después, ya a las 48, 72 horas, tenemos ya nuestro cultivo de líquido cefalorraquídeo. Ahí ya vamos a tener nuestro germen aislado, nuestro antibiograma, y ya podemos obviamente rotar si es necesario, o si no, lo mantenemos si es sensible al antibiótico. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Con relación, recuerden siempre cuando hablamos de tratamiento de meningitis, hablamos de dosis meningia, y estas dosis meningia son el doble de lo que habitualmente estamos utilizando. ¿Por qué no utilizamos, por ejemplo, en los niños menores de 3 meses los aminoglucósidos? Por ejemplo, la gentamica, que siempre combinábamos con ampicilina, ampicilina más amicacina, porque estos aminoglucósidos tienen poca sensibilidad o permeabilidad para llegar al
que limita su concentración. O sea, no su concentración, su paso a la parte neurológica. ¿Ya? Entonces, por eso son concentraciones mínimas las que llegan a este nivel, por lo tanto, no utilizamos tanto. Su efectividad igual es 40 al 30%. Por eso es que la mayoría siempre combinamos con ampicilina y cefotaxima o ceftriaxona vacunicina. Y mayores de 2 años, es decir, niños de 5 o 6 añitos, podemos tratarlos con monoterapia, pero recuerden que siempre tiene que ser dosis menor. ¿Ya? Ahora, si bien les he hablado acá del tratamiento medicamentoso, también está el tratamiento preventivo. Y dentro de la prevención, cuando le hablemos del tratamiento de la meningitis, siempre va a haber tratamiento medicamentoso y tratamiento preventivo. Y en este tratamiento preventivo, ¿de qué tendríamos que hablar? ¿El uso de qué? El uso de las vacunas. ¿Qué gérmenes de los que hemos mencionado tienen vacunas en el esquema? El Haemophilus influenzae tipo B, ¿cierto? ¿Cuál más? La neumonía, la Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y también la meningitis, la meningitis, ¿no? Pero también hay otros gérmenes, que hay otras vacunas que no están generalmente ahí en el esquema, pero podemos hacerlo por parte particular, por privadas, ¿ya? Entonces ahí está, por ejemplo, la vacuna de la varicela, ¿ya? La meningococo, igual se le puede colocar, ¿ya? Todas estas vacunas también se pueden. Cuando hablamos de prevención, realmente hablamos de vacunas. Pero no solamente las vacunas, obviamente, van a ser prevención. ¿Qué otras condiciones tendrían que prevenir estas enfermedades, estas infecciones? ¿Cuáles dijimos que eran los factores de riesgo? Pacientes inmunodeprimidos. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Evitar las desnutriciones, ver el factor social para evitar que ese niño tenga inmunidad baja, ¿no? O otro tipo de patologías. O sea, por ejemplo, pacientes con cáncer, con VIH, con TB, hay que tratar siempre de lograr controlar esa enfermedad, ¿no? Para evitar estas complicaciones. Porque a veces tienen cáncer y están en todo, en lugares que están hacinados, y entonces ahí se pueden predisponer. Entonces hay que evitar todo eso. ¿Okay? Ahora, por último, tenemos las complicaciones. ¿Cuáles serían las complicaciones más frecuentes por una meningitis? Porque hay pacientes que les dicen a veces, a las mamás les dicen, mi bebé era normal, hasta que le dio meningitis. ¿Cómo quedó ese bebé? Con retraso del desarrollo, así como todos. A veces pueden provocar retraso global del desarrollo. ¿Qué significa retraso global del desarrollo? No solamente hay retraso del desarrollo psicomotor, es decir, que puede haber una parálisis cerebral infantil, sino también retraso del lenguaje, retraso de la parte cognitiva, o sea, la parte neurológica. ¿Ya? Entonces puede haber igual el famoso los niños con PCI, parálisis cerebral infantil, niños con sordera, trastornos del lenguaje, estas son las complicaciones más frecuentes que podemos tener con estos niños que tengan meningitis. Si observan, son trastornos limitantes. Entonces, eso implica que ese niño posiblemente va a ser una carga social y económica, tanto para la familia como para el Estado, ¿no? Por eso es muy importante
mucho tiempo, a veces las secuelas son estas, parálisis cerebral infantil, retraso global del desarrollo. En el momento nosotros no lo observamos, pero cuando ustedes tengan la oportunidad de ver un paciente así y lo vuelvan a ver en consulta, lo vuelvan 6 meses, 12 meses, ese paciente no es un niño ya acorde a su edad con todo el desarrollo psicomotor. Ya, entonces tienen que, eso es importante, prevenir esto es importante. Por eso en el manejo, cuando ya tengamos el diagnóstico de meningitis, el manejo es multidisciplinario. Ya no solamente lo ve el pediatra, tienen que verlo con audiología para ver el problema de las emisiones acústicas, para ver si hay o no hay sordera. Tienen que verlo igual la parte de fisioterapia para hacer estimulación precoz, o sea, estimulación tanto psicomotor como también estimulación, a veces incluso necesita respiratoria, todo eso se le hace fisioterapia. Entonces también ve la parte de neurología pediátrica, igual que pacientes a veces llegan a ser y quedan con síndromes convulsivos o con epilepsia secundario, a veces tienen que seguir tomando medicamentos. Entonces, es una patología, si bien muy limitante, muy grave, aunque es ya una patología no muy frecuente, gracias a Dios, pero ya todavía sí, ¿no? Y más ahora con el problema del COVID, ha habido una inmunización incompleta en casi la mitad de los niños. Entonces ahí es donde ha surgido nuevamente. ¿Dudas hasta acá? Les he dado ya lo fundamental de lo que es meningitis. Sí tienen que saber el cuadro clínico, etiología y el tratamiento. Eso es lo básico en esta patología, y obviamente ya a veces no llegamos a obtener líquidos cefalorraquídeos, pero sí tenemos que sospechar, que es lo más importante. Si no hay más preguntas, terminamos el tratamiento.